echar al máximo esta estancia aquí y entonces no va a haber muchos más preámbulos, pero sí me toca agradecer al público que viene de teología, al público de primero de lengua de mi clase, que hemos trasladado las aulas hoy al salón de actos, en especial al grupo de lengua y literatura de tercero. Y ahora voy a pasar a presentar a los miembros de la mesa. En el centro, la profesora Susana Caderes, la directora del Departamento de Traducción e Interpretación, va a hacer el honor de presentar este acto. A su derecha tenemos a un invitado de la Universidad Autónoma de Madrid, es catedrático de Historia Medieval. Y a la izquierda de la directora, Juan Antonio Marcos, profesor de Teología, del que luego ya de ambos participantes hablaré dentro de un momento algunas cuestiones sobre ellos. Susana. Bueno, buenos días. Veo que... Hay que alejarse un poquito. Hay que alejarse un poquito. Muchas gracias por venir a este acto que celebramos hoy, que veo que la sala está casi llena. ¿Se oye ahora mejor? No se oye. Vaya. Voy a intentar acercarme un poco. Bueno, repito, bienvenido a este acto y veo que has surgido mucho interés por este tema y tenemos la sala casi llena. Como directora y profesora del Departamento de Traducción e Interpretación estoy pues realmente muy contenta de que se haya organizado este acto en torno a Santa Teresa de Jesús y su obra en su 5º centenario de su nacimiento, que según he podido ver, tiene un programa muy instructivo y participativo, además. Pero también me alegro porque a través de la Santa se ha encontrado este punto de contacto entre nuestros alumnos y la Facultad de Teología, porque andamos bajo el mismo techo, pero no es muy común que nos encontremos todos juntos en un sitio o en un evento. La comunicación como última finalidad de la palabra, sea escrita o proferida. Esta necesidad de hacer entender, tal como lo describe y analiza Juan Antonio Marcos en su libro sobre la Santa, podría ser también un lema para nosotros, los traductores e intérpretes que estudiamos las lenguas con este fin. Usar la palabra de forma escrita o oral para comunicar. Hacernos entender y hacer que otros se hagan entender a través de nuestras palabras y con ello ayudar a que se difundan sus pensamientos, argumentos, opiniones, creaciones, etcétera, etcétera, a un público mucho más amplio. Creo que ha sido un acierto reunirnos hoy aquí y doy las gracias a todos los participantes y a la profesora Pilar Úcar por su iniciativa e implicación para que el aprendizaje no se quede solo en el aula, sino que sea activo, participativo y también transversal, como demuestra este acto hoy. Pues doy la bienvenida a todos y paso la palabra. Sentíos tranquilamente para aplaudir, si os apetece. Sobre todo porque estamos en nuestra casa y pretendemos que este rato sea algo diferente y que constituya un momento de disfrute. Mis estudiantes de tercero, que ya me vieron en primero, saben que me encanta leer en voz alta. Saben que a mí lo que me gusta es recitar. Voy a aprovechar entonces estos momentos, voy a aprovecharme de esa afición y voy a intentar hacerlo lo mejor posible. No sé si estaré a la altura del público y del acto. Voy a recitar unos poemas muy breves de la Santa. Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh nudo que así juntáis dos cosas tan desiguales, no sé por qué os desatáis, pues atado fuerza dais a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba. Sin acabar acabáis, sin tener que amar amáis, engrandecéis nuestra nada. Mi alma afligida gime y desfallece. ¡Ay! ¿Quién de su amado puede estar ausente?
Acabe ya, acabe aqueste sufrir, ansiosa de verte, deseo morir. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Decid, ¿dónde, cómo y cuándo? Decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo lo pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición. Dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vamos al grano. Esto era un preámbulo que me aprovecho por ser la profesora de lengua. El acto va a tener dos partes principales. En la primera parte van a intervenir los profesores invitados. En la segunda parte, mis estudiantes de tercero, que han escrito unas redacciones y unos poemas basados en la mística. Esperamos que os guste. En primer lugar, nos acompaña Carlos de Ayala Martínez. Es doctor en Historia Medieval por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es catedrático en el Departamento de Historia Antigua, Medieval y Paleografía y Diplomática. Conoce muy bien esta casa porque es licenciado en Estudios Eclesiásticos por nuestra universidad y ha finalizado sus estudios de especialidad en Teología Fundamental y Dogmática. Sus líneas de investigación son el reinado de Alfonso X de Castilla, las órdenes militares hispánicas, los problemas relativos a la Cruzada y la Guerra Santa en la península. Es un erudito, es un profesional y sobre todo es un gran amigo. Y tenemos hoy el honor de contar con él. Su ponencia, 20 minutos como máximo. Estrictamente. Ya conocéis lo que soy con el tiempo. Versará sobre vida religiosa y aires de reforma en la Castilla bajo medieval. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar, por la invitación, por la presentación y por permitirme volver a esta casa, que efectivamente es mi segunda casa, junto con la Autónoma. Tengo las dos casas muy cerca. Bien, bueno, voy a ser efectivamente muy breve, porque ya se me ha indicado y se me ha amenazado. Y entonces, lo que sí que voy a hacer, yo desde luego soy medievalista, no soy ni mucho menos especialista en Santa Teresa, pero sí quería empezar esta charla, esta pequeña disertación, con una cita de la Santa. Me parece que es importante para centrarnos. Esa cita es muy conocida. Es un pequeño fragmento del primer capítulo de Las Primeras Moradas, el famoso libro de Teresa. Dice así: la oración que no advierte con quién habla y lo que pide, y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Como digo, es un fragmento muy conocido, se utiliza mucho, se repite mucho, y en su sencillez, sin embargo, nos está encerrando lo que yo creo que es argumento esencial en el que se apoya ese espíritu incuestionablemente reformista de Teresa de Ávila. Ese argumento fundamental, esa esencia en su espiritualidad, viene a ser más o menos lo siguiente. Para la Santa, la clave está en la oración espontánea y consciente, al margen de ritualizaciones, al margen de formalismos, porque ese es el modo que para ella es más fácil poder entrar en la morada de nuestro interior, que a fin de cuentas es donde se encuentra Dios. Esto nos está traduciendo un espíritu muy libre, un espíritu que es el propio del misticismo, que en un momento dado incluso puede prescindir de mediaciones eclesiales y que para entrar efectivamente en contacto con Dios no requiere de especiales situaciones rituales. Fíjense que, en último término, esto es lo que levantó sospechas a la Inquisición, y la Inquisición merodeó en torno a la Santa por esa posible perspectiva que orillaba un poco el papel mediador que podía tener la Iglesia. Bueno, yo, de todas formas, no voy a hablar de Santa Teresa, nunca mejor dicho, doctores tiene la Iglesia que pueden hacerlo, desde luego, muchísimo mejor que yo. Yo me voy a centrar, y de manera muy breve, en los antecedentes
que explican esa arriesgada postura de la reformadora del Carmelo. Y esos antecedentes básicamente son o lo constituyen un fenómeno que se llama la devotio moderna. Nos vamos a centrar, por tanto, muy brevemente en los orígenes de esa devotio moderna y, sobre todo, en la influencia que ejerce ese fenómeno en la Castilla bajomedieval, que en último término es el escenario en que Teresa de Ávila elabora sus propias claves de espiritualidad. Bueno, ¿qué es la devotio moderna? Bueno, se trata de un movimiento que nace en los Países Bajos, en Alemania, a mediados del siglo XIV aproximadamente, pero que enseguida arraiga en otras partes de Occidente. Y una de las partes de Occidente donde más arraiga precisamente es aquí, en la península ibérica. Es un movimiento de espiritualidad, pero es un movimiento que lo que reivindica es una religiosidad en la que el subjetivismo, la perspectiva subjetiva, se impone de alguna manera al discurso religioso, al formalismo doctrinal, y en el que el intimismo se impone también a una piedad institucionalizada, a una piedad externa, demasiado ritualizada. Fíjense, tras esta definición se atisba un poco la razón de ser de este movimiento. Este movimiento nace del desencanto. El desencanto ante una iglesia formal, una iglesia institucional, que se halla en una situación de auténtica parálisis y, sobre todo, de una cierta corrupción. La imagen de esa corrupción nos la ofrece un fenómeno que en ese momento, de mediados, finales del siglo XIV, es la que caracteriza a la Iglesia, y es el cisma. La Iglesia está dividida, está frontalmente dividida. Hay dos papas, a veces hay tres papas al mismo tiempo, y cada uno de esos papas se lanza excomuniones contra el otro y lanza incluso auténticas cruzadas. Evidentemente es una situación escandalosa. El cisma, y sobre todo las desastrosas consecuencias que tiene el cisma en la moral de la gente, en la moral del clero, en la disciplina, en definitiva en la propia moral de la sociedad cristiana, todo esto se vive con especial intensidad aquí en la península ibérica. Y yo querría simplemente traer a colación un ejemplo, un pequeño ejemplo, de un cronista, historiador de esta época, de la segunda mitad del siglo XIV, muy conocido, que es Pedro López de Ayala. Él tiene una obra muy interesante que se llama El rimado de Palacio. Y en ese rimado de Palacio, pues lanza todo tipo de acusaciones contra los papas, contra la corrupción de Roma, contra los cardenales, contra la avaricia de los obispos, de sus sacerdotes. Y al referirse a estos últimos, en un determinado momento, dice: si estos, los sacerdotes, si estos son ministros, lo son de Satanás, porque nunca buenas obras tú facer les verás. Es decir, esto de alguna manera nos está poniendo sobre la pista de cuál es la conciencia que tiene la sociedad sobre esa iglesia institucional, sobre esa iglesia formalmente establecida. Bueno, pues ante este lamentable estado de cosas, ¿qué es lo que propone la devotio moderna? Pues la devotio moderna propone un escape, propone una especie de fórmula de incontaminación con respecto a esa situación de corruptela generalizada. Es una reforma que no es la reforma institucional, no es la reforma de la que venía hablando la Iglesia y seguiría hablando la Iglesia durante mucho tiempo, pero que nunca venía. Es la reforma del interior, la reforma de cada uno de los hombres. Y a partir, pensaban ellos, piensan los seguidores de la devotio moderna, a partir de esa reforma interior, el mundo cambiará, la Iglesia cambiará, no de manera inmediata, pero sí a medio y sobre todo largo plazo. Bueno, en España y concretamente en Castilla, esa reforma, ese intento, esa devotio moderna que está sustentando ese intento de reforma interior, adopta tres formas de presentación que muy brevemente voy a pasar a comentaros. La primera es la observancia conventual, lo que se llama la observancia conventual que se produce en los claustros.
La segunda es la interiorización mediante el acceso directo a la Sagrada Escritura. Y la tercera es la construcción de una teología alternativa, una teología que se escapa a los moldes excesivamente formalistas de la escolástica dominante. Es una teología alternativa de carácter natural, de carácter intimista y, como digo, ajena a esa oficialidad escolástica. Bien, muy brevemente voy a decir dos cosas de cada una de estas manifestaciones de esa devotio moderna en Castilla. Lo que hemos llamado observancia conventual, el movimiento de la observancia, es bueno, pues una dinámica que nace en muchos monasterios, muchos conventos, por volver realmente a la seriedad de la regla estricta. Es decir, se había producido un desencanto generalizado y se había producido una deriva que desdibujaba los contornos y la naturaleza inicial de las distintas órdenes, y algunos intentan volver al espíritu primigenio. Esto se manifiesta en la creación de órdenes nuevas, por ejemplo, los jerónimos. Los jerónimos, la orden de los jerónimos, nace a finales del siglo XIV, nace muy cerca de aquí, nace en Lupiana, en el monasterio de Lupiana, en Guadalajara. Y allí los jerónimos intentaban reproducir el antiguo cenobio, el mítico cenobio de San Jerónimo en Belén, que él había creado en Belén en el siglo IV. Es decir, es esa vuelta a los orígenes lo que básicamente preocupa. Pero la observancia conventual, además de crear nuevas órdenes, lo que hacía es, en las ya existentes, vamos a ver, ¿cómo se lo explicaría? Sería algo así como crear dos velocidades. Es decir, había miembros de órdenes religiosas ya existentes que decían, bueno, no, yo no necesito, no tengo esta necesidad de cambio, yo no veo esta premura de estos jóvenes observantes que quieren ser especialmente radicales en su compromiso religioso. Bueno, esos miembros más conservadores son lo que se llamaban los conventuales o los claustrales. Pero luego los otros que formaban sus propios conventos separados, eran los observantes o reformados. Estos eran los partidarios de la devotio moderna. Y ya digo, al final se crean una especie de órdenes a dos velocidades, entre los claustrales o, si quieren ustedes, los conventuales más conservadores y los observantes o reformados que intentan imprimir un nuevo espíritu a su compromiso religioso. Bueno, el movimiento afecta obviamente a todas las órdenes, no me voy a detener en ello, pero lógicamente y de manera muy especial a los mendicantes, porque claro, si la corrupción o por lo menos esta especie, digamos, de deriva poco fiel a los orígenes era preocupante en cualquier orden, en el caso de los mendicantes era especialmente preocupante, porque fíjense ustedes qué hacemos con unos mendicantes que ya no creen en el voto de pobreza, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues evidentemente esto podía ser especialmente patético, ¿no? Entonces, en este sentido, en los franciscanos tiene una presencia especial este movimiento de la observancia. Fíjense que en España, en lo que actualmente es España, a finales del siglo XIV se concentraban un tercio de todos los franciscanos que había en el mundo conocido de ese momento. Bueno, pues allí esos observantes franciscanos se empezaron a autodefinir como los descalzos. Es una manera muy gráfica de señalar que alguien realmente quiere volver a la austeridad, quiere volver a ese espíritu originario. Y, claro, los descalzos frente a los calzados. Los calzados son esos conservadores que no quieren esa reforma, y los descalzos serían estos innovadores. Bueno, esta distinción tan plástica, tan interesante, es algo que se extendió a otras órdenes mendicantes y que hoy día siguen existiendo, a calzados y descalzos. En el caso del Carmelo, evidentemente, esto tiene mucho que ver con la reforma de la Santa. Bien, eso en cuanto a la observancia conventual. Les decía que, en segundo lugar, está el tema de la interiorización. Es decir, la devotio moderna también se manifiesta fuera de los claustros, a través de una especie, digamos, de tensión, de voluntad de ir directamente a la Sagrada Escritura, sin la mediación eclesial, sin la interpretación oficial de la Iglesia, para de ese modo descubrir en la intimidad personal la propia imagen de Dios.
Claro, esto tuvo muchos problemas porque prescindir de la mediación eclesial era rayar o directamente incurrir en herejía. Eso es lo que ocurrió con un movimiento muy curioso que se produce en Castilla a principios, sobre todo en el País Vasco, básicamente, a principios del siglo XV, que son los herejes de Durango, así se llaman, ¿no? Bueno, los herejes de Durango fueron liderados en principio por unos franciscanos observantes. Lo que pasa es que querían llevar esa observancia a límites muy radicales, una especie de radical comunión de bienes, y sobre todo proclamaban la capacidad que tenía el hombre de ponerse en contacto directamente con Dios, simplemente, que no es poco, con una lectura atenta de la Sagrada Escritura. Bien, estas posiciones pues llevaban a un rechazo implícito de la propia estructura eclesial, y esto naturalmente les llevó, además de la heterodoxia, a la hoguera, donde recibieron castigo por orden del propio rey Juan II de Castilla. Pero les decía, y con esto voy a ir concluyendo, que hay una tercera forma de materializarse esa devotio moderna en el ámbito que nos ocupa. Y les decía que era la construcción de esa especie de teología alternativa, ¿no? Frente a la oficialidad escolástica, un cierto aire de frescura, de cierto carácter natural, intimista, en una teología que desde luego es absolutamente innovadora en este momento. Estoy hablando de la primera mitad del siglo XV. Hay un ejemplo que querría yo traer a colación aquí, de un filósofo, médico y filósofo, que es Ramón de Sibiuda. Estamos, insisto, en la primera mitad del siglo XV. Este hombre obviamente no es castellano, lo que pasa es que su teología y su obra, que enseguida les voy a resumir muy brevemente, tuvo mucho impacto en Castilla. De hecho, uno de los grandes seguidores de Sibiuda fue un observante franciscano que todos ustedes conocen, que es Jiménez de Cisneros. Jiménez de Cisneros es el hombre fuerte del gobierno de Isabel I, de la etapa final del gobierno de Isabel I de Castilla. Bueno, pues este hombre, Sibiuda, es autor de una obra que se llama El libro de las criaturas. El libro de las criaturas. Y en él plantea una metodología para llegar al conocimiento de Dios. Una metodología que luego, en épocas posteriores, en el siglo XVI, se va a profundizar en ella. ¿En qué consiste esa metodología? Bueno, pues consiste en intentar leer las letras de Dios en nuestro entorno. Para Sibiuda, Dios habría impreso sus letras, las letras con las que podemos leer al propio Dios, las habría impreso en todas las criaturas que por su voluntad han sido hechas y conviven con nosotros. Es decir, que Dios ha creado un alfabeto divino que está al alcance de todos, con simplemente el hecho de echar una ojeada alrededor nuestro, porque todas las criaturas de Dios son parte de ese alfabeto que nos está hablando, nos está permitiendo leer sobre la realidad de Dios. Naturalmente que hay algunas letras que están hechas con mayúscula, esas letras son las de los hombres. Claro, si nosotros nos fijamos en los hombres, si somos capaces de conocerlos, si somos capaces de conocernos a nosotros mismos, estamos conociendo a quien ha impreso en esas personas la letra de la sabiduría de Dios. Decía Sibiuda que, de todas formas, el hombre es muy ciego y a veces es incapaz de mirar alrededor y de percibir lo que le rodea, y que por eso Dios hizo otro libro. Ese segundo libro es la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura explícitamente ya sí se nos dan las pautas de cómo entender y sobre todo de cómo llegar a Dios a través de la lectura de las claves sagradas. Es una manera, digamos, de reforzar el lenguaje universal de la naturaleza para llegar a Dios. Pero fíjense, en todo esto hay un déficit de iglesia. Este es el problema que muchas veces la iglesia oficial vio en este tipo de manifestaciones. Bien, yo voy a concluir ya y lo voy a hacer simplemente repitiendo cuáles son entonces las claves, cuáles son los elementos característicos de esa devotio moderna, tal y como se las he expuesto, ¿no? Bueno, pues la vuelta a la sencillez del cristianismo originario, esto es un tema absolutamente claro,
la interiorización de la fe en respuesta a la palabra de Dios y la búsqueda de ese Dios en las realidades que nos rodean. Estas son las claves de la devotio moderna. Díganme si en todo ello no encontramos ecos en Teresa de Ávila. Esa infatigable reformadora de la observancia del Carmelo, que mientras buscaba a Dios entre los pucheros, era mirada atentamente por la Inquisición por una sencilla razón, porque tenía la manía de encontrar a Dios demasiadas veces fuera del sagrario. Nada más. Muchas gracias. Querido Carlos, exquisito con el tiempo y esclarecedor en el contenido. Mientras Juan Antonio va preparando su PowerPoint, recuerdo a los de primero que la actividad consiste en sumar puntos positivos. Entonces veo que estáis tomando nota. Para la próxima semana, cada grupo en su clase correspondiente me entrega qué está pasando aquí, qué estamos haciendo, una parte objetiva, descriptiva, y luego la segunda parte de esa redacción, no más de una página, me contáis la opinión, lo que os ha parecido. Creo que ha quedado claro. Después de oír a Carlos, recuerdo como hace 15 días en mi clase de tercero de lengua y literatura, voy a confesarme ahora. Os dije, no voy a explicar la mística porque creo que nos vamos a meter en un jardín importante. Bueno, gracias a las palabras de Carlos fue buena mi precaución. Creo que nos ha dado una visión bastante completa de ese ambiente que va ahora a continuar con Juan Antonio. Voy a hacer la presentación del siguiente ponente. Esto ya está, ¿verdad? ¿Preparado? Vale. Bueno. Juan Antonio Marcos es colega nuestro, amigo también, filólogo, teólogo, imparte cursos sobre espiritualidad de los místicos carmelitas, la experiencia de Dios, sus lenguajes, teología espiritual, las líneas de investigación, la espiritualidad de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, la experiencia y espiritualidad general y el lenguaje de los místicos. Un gran conferenciante, ha publicado su última obra sobre Teresa de Jesús, un gran éxito, un bestseller, en forma y en contenido. Y ya doy la palabra. Muy bien, gracias Pilar por tus palabras excesivas y gracias a Carlos también por esa estupenda ambientación de las fuentes teresianas, que yo creo que ha sido una síntesis admirable. Entonces, si me alargo me cortas, no pasa nada, porque en 20 minutos es casi imposible presentar los rasgos más importantes del lenguaje de Teresa. Sin embargo, voy a intentarlo. Utilizo el PowerPoint por segunda vez en mi vida, yo creo. Espero que no cree problemas. Voy a presentar, antes de hablar de algunos rasgos del lenguaje, el lenguaje de Teresa es desbordante, es inabarcable, pero antes de hablar del lenguaje, algunos rasgos de su persona y de su personalidad que nos ayuden a comprender quizás mejor algunas facetas mínimas del lenguaje. En este sentido, persona y personalidad de Teresa, hay que tener en cuenta que Teresa es una mujer fundamentalmente polifacética, es decir, con muchas caras. Y eso significa que siempre es difícil de captar, de aprender, siempre se nos escapa. Teresa fue una mística, casi siempre la relacionamos con Bernini y la famosa estatua de Bernini, pero en realidad su mística no es de fenómenos extraordinarios, sino de la vida cotidiana, de percibir a Dios en la cotidiano, en la naturaleza, en esos dos libros de la naturaleza y de la misma Biblia que hacía referencia Carlos. En segundo lugar, fue una fundadora. A lo largo de toda la geografía de la Castilla de entonces, fundó numerosos conventos nuevos. Y en tercer lugar, y yo diría que casi el más importante, fue una escritora. Si no existiera la Teresa escritora, hoy no estaríamos hablando de ella. Y esa es la faceta más importante de ella. En segundo lugar, me parece que al acercarse a Teresa, el mayor encanto que tiene son sus textos. Por eso yo siempre digo que hay que dejar hablar a sus textos, que hable ella. Y eso significa que hay que volver a leer y releer sus textos, aunque a veces nos cueste un poco comprenderlos. Pero sin embargo, como ocurre con todos los clásicos, cuanto más se le lee, cuanto más se lee a Santa Teresa, más se disfruta de ella, más se disfruta de la fuerza de su palabra. En tercer lugar, la ha hecho referencia ya también Carlos,
un aspecto importantísimo en los grandes místicos del siglo XVI, Teresa de Jesús o Juan de la Cruz, es la capacidad que tienen para revalorizar el espacio interior de la persona. Yo creo que aquí radica su modernidad. Hoy todos sabemos que sin sanear un poco el espacio interior hay algo que no va a funcionar en nuestras vidas. Necesitamos todos como un balance, como un equilibrio entre el dentro y el fuera. Y a eso nos enseña mucho Teresa. En cuarto lugar, su condición de mujer. Yo creo que es el aspecto, la clave más importante para comprender hoy a Teresa. Mujer en una época en la que las mujeres no contaban para nada, o eran ciudadanos de segunda y de tercera división. Ella no se cansa una y otra vez de reclamar sus derechos y de quejarse por sentirse marginada. En el libro de la vida dirá en cierta ocasión: basta ser mujer para caérseme las alas, me han robado mi libertad. Y no parará de quejarse a lo largo de sus escritos. Finalmente, ya en cuanto a un primer acercamiento al estilo teresiano, yo les he puesto ahí 3 frases que me parece que resumen muy bien su forma de escribir. Además, en Teresa todo está unido: escritura, personalidad, psicología, lenguaje, experiencia mística, todo está como trabado, tejido, entrelazado. La primera gran palabra es naturalidad. Es decir, si hay algo fascinante en Teresa, y que quizá por eso conectamos con ella humanamente cuando la leemos, es que es una mujer transparente, natural, que se presenta como es, no tiene trastienda, ni hay dobleces en ella. Eso es su lenguaje y eso fue su vida también. En segundo lugar, he puesto esa expresión, elegancia desafeitada. Es una definición que dio Fray Luis de León del lenguaje de Santa Teresa, que fue el primer editor de sus obras completas a los 6 años de morir Santa Teresa, en el 1588. Desafeitada, como saben, en el siglo XVI los afeites era el maquillaje. No hay más que ir al diccionario de Sebastián de Covarrubias de la época con una definición muy larga de esta palabra. Es decir, una elegancia sin maquillaje, natural. Y en tercer lugar, el escribo como hablo, que define un poco el lenguaje de Teresa. Ahí tienen una cita de una de las obras de referencia del momento, de Juan de Valdés, Diálogos de la lengua, donde aparece esta característica del lenguaje, del anhelo, del lenguaje literario de la época, que está muy presente en Teresa. Él dice: para deciros la verdad, muy pocas cosas observo, porque el estilo que tengo me es natural. Todo esto es aplicable a Teresa. Y sin afectación ninguna, escribo como hablo. Solamente tengo cuidado de usar de vocablos que signifiquen bien lo que quiero decir, y lo digo cuanto más llanamente me es posible, porque a mi parecer en ninguna lengua está bien el afectación, ser afectados. Bien, ahí tendríamos un primer acercamiento al estilo. Vamos a ver ahora algunas notas del lenguaje teresiano y de las metáforas. Es casi imposible, iba a decir, presentar esto en tan breves minutos, pero voy a intentarlo. Voy a apoyarme en 2 o 3 metáforas cognitivas. No sé si conocen este libro de George Lakoff, Metáforas de la vida cotidiana, que es muy pedagógico y muy ilustrativo al respecto. En primer lugar, la concepción que nosotros tenemos de las palabras como recipientes. Las palabras, metafóricamente, son recipientes de ideas. Esto está muy presente en nuestra forma de hablar en cada día. Cuando decimos que hay palabras llenas o que hay palabras vacías, en realidad estamos pensando en que las palabras son recipientes. O cuando decimos que hay palabras huecas. Bien, pues todo esto está presente en Teresa. A ella le que preocupa siempre encontrar palabras nuevas para comunicar una experiencia también nueva. Y eso es una tarea muy difícil. Aquí estaría o entra en juego todo lo que se ha llamado en los místicos el problema de la inefabilidad. Es decir, lo inefable que tiene el lenguaje de los místicos, la dificultad para encontrar esas nuevas palabras. En sus escritos se repiten una y otra vez expresiones de este tipo. Dar a entender lo que siente mi alma, dar a entender lo que he vivido, dar a entender por lo que he pasado. Otra cita de la última de sus obras, del libro de las moradas, para que veamos esa lucha de los místicos con la palabra. Ella dice en Sextas Moradas, como siempre dirigiéndose a sus compañeras carmelitas, que es con las que conversa mientras está escribiendo: deshaciéndome estoy, hermanas, por daros a entender esta operación de amor, y no sé cómo. Deshaciéndome estoy en esa lucha con la palabra. Ahí les he puesto un pequeño texto de Vida 18, donde aparece esa lucha con la palabra.
En Vida 18 nos cuenta Teresa la alegoría, las 4 formas de regar un huerto, que son 4 formas de orar y son las 4 etapas de la vida humana. Y cuando va avanzando en esas etapas van creciendo las dificultades metalingüísticas, es decir, la capacidad para encontrar palabras para comunicar esa experiencia. Y cuando ya no encuentra palabras, pues lo que hace es lo que tenemos ahí, una especie de ecolalia, es decir, recoger una palabra y repetirla una y otra vez para intentar comunicar una experiencia que está más allá de la palabra. Leemos su texto, que siempre es lo más significativo. Dice: el entendimiento, en este momento del viaje místico, si entiende, no se entiende como entiende. Al menos no puede comprender nada de lo que entiende, porque, como digo, no se entiende. Y concluye: yo no acabo de entender esto. Bien, ese aparente fracaso en realidad es la forma más afortunada de comunicar una experiencia que desborda la palabra. Piensen que una expresión coloquial que nosotros utilizamos para dar las gracias es la siguiente: no sé cómo agradecértelo. Y ahí está la forma más afortunada de dar gracias a los demás, en ese no sé cómo agradecértelo. Y algo parecido tenemos aquí presente. En segundo lugar, en Teresa también las palabras son actos. Como ven, estoy sintetizando de una manera excesiva. Las palabras son actos, actos de habla. Piensen que nosotros utilizamos, vamos a recordar aquí la obra clásica de Austin, Cómo hacer cosas con palabras. Nosotros utilizamos las palabras como armas muchas veces. Decimos: este dispara palabras venenosas, o me atacaste con tus palabras. Pero también podemos utilizar las palabras como medicina. Hay palabras que nos consuelan, hay palabras que son un lenitivo, hay palabras que nos devuelven la confianza, la alegría, que sirven para sanar. Bien, pues esto está también muy presente en el lenguaje de los místicos, es decir, que las palabras actúen, que tengan una fuerza especial, que tengan un poder para cambiar a aquellos que las escuchan, y eso se percibe una y otra vez en sus escritos. En el libro de la vida dice: escribo, fíjense qué término utiliza ella, para engolosinar al lector. Engolosinar, un poco esa palabra que nos remite al ámbito de la comida. Las palabras son alimento también, comida. O ella repetirá a lo largo de sus obras estas expresiones: la fuerza que tienen las palabras, con la fuerza que en mí hacía, en mi corazón, las palabras de Dios. Les he puesto un pequeño texto, vamos a leerlo. Es de Vida, capítulo 25, hay que contextualizarlo un poco. Teresa está en un momento peculiar en su vida, en su búsqueda interior de Dios, y muchos de los confesores, teólogos con los que trataba, jesuitas, muchos de ellos dominicos, le dicen que lo suyo, su experiencia mística, que es del demonio. Estamos en sociedades sacralizadas donde el demonio se veía por todas partes. Y en un momento determinado, en esas dudas, que si es de Dios, que si es del demonio, en esa fatiga que dice Teresa por la que estaba pasando, es muy peculiar en Teresa que entre en escena un personaje muy característico, que es Dios. Dios en persona entra en escena y con sus palabras le devuelve la confianza. Lo que quiero es que caigamos en la cuenta de la fuerza de las palabras. No es que Teresa oiga estas palabras de Dios. Ella dice que con los oídos del cuerpo nunca he oído nada, ni he visto nada con los ojos del cuerpo. Por lo tanto, son experiencias interiores, diríamos hoy, que ella traduce a palabras. Pero lo interesante es la fuerza de esas palabras, para devolverle la confianza, la seguridad, y que es algo que está presente en nuestra vida cada día. Leemos a Teresa. Pues estando en esta gran fatiga, que si es de Dios, que si es del demonio, aún entonces no había comenzado a tener ninguna visión. Solas estas palabras bastaban para quitarme la fatiga y quietarme del todo. Y estas son las palabras que oye de Dios, dice ella. No hayas miedo, hija, que yo soy y no te desampararé, no temas. Donde los demás confesores decían que era el demonio, aparece en escena Dios contradiciendo a los confesores y dándole la razón a ella. Paréceme a mí, según estaba, que era menester muchas horas para persuadirme a que me sosegase y que no bastara nadie. Heme aquí con solas estas palabras, aquí viene el poder performativo de las palabras, la fuerza de las palabras para cambiar. Sosegada, con fortaleza, con ánimo, con seguridad, con una quietud y luz que en un punto vi mi alma hecha otra, y me parece que con todo el mundo disputara que era Dios. Se me quitaron todos los miedos, otro efecto de la fuerza de las palabras, y una higa para todos los demonios. No sé si todo el mundo sabe lo que es una higa. Una higa es esto, es decir, así literalmente, una higa para todos los demonios.
Puede resultar extraño en el lenguaje de los místicos, pero utilizaban estas expresiones con más naturalidad que nosotros. Y una higa para todos los demonios, que ellos me temerán a mí. No entiendo estos miedos, demonio, demonio, a donde podemos decir Dios, Dios y hacerle temblar. Sí, que ya sabemos que no se puede menear si el Señor no lo permite. ¿Qué es esto? Fíjense en el texto final. Es sin duda que tengo ya más miedo a los que tan grande le tienen al demonio que a él mismo. Tengo más miedo a los que ven el demonio por todas partes que al mismo demonio. Bien, ahí tienen un segundo ejemplo de esas palabras como acto. Y vamos a ver el rato que tenemos ahora, algo de las metáforas en Santa Teresa. En Santa Teresa fundamentalmente hay dos tipos de metáforas líquidas y metáforas espaciales. Las metáforas líquidas están relacionadas, en el caso de Teresa, con el ámbito del agua. El agua quizás es uno de los elementos de la naturaleza. Aprovechábame a ver, dice ella en el libro de la vida, aprovechábame a mí ver campo, agua, flores. Digo que estas cosas me recogían y me despertaban para ver a Dios, en el libro de la naturaleza que nos recordaba antes Carlos, ¿no? Bien, pues el agua está continuamente presente en sus escritos. Soy tan amiga de este elemento del agua que lo he mirado con más advertencia que otras cosas. Algunos dicen incluso que Teresa es una metáfora fluida, que ella misma es un líquido que se esparce por todas partes en sus escritos y que sus escritos representan pues una técnica muy moderna de la novela actual, que es el streaming of consciousness, el flujo de conciencia, que está ya presente en su forma de narrar. Ahí tienen un pequeño ejemplo de una cita suya de la fuerza que tiene o la preocupación por la metáfora del agua y ese elemento de la naturaleza, cómo condiciona su escritura, cómo afecta su vida. Evidentemente aquí lo relaciona con un texto bíblico, que es el de la samaritana en el pozo. Oh, que de veces, dice ella, me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la samaritana. Y así soy muy aficionada a aquel evangelio. Y es así cierto que sin entender cómo ahora este bien, desde muy niña lo era, y suplicaba muchas veces al Señor me diese aquel agua. Y la tenía dibujada a donde estaba siempre, con este letrero, cuando el Señor llegó al pozo. Domine dami aquam, Señor, dame de esa agua. Bien, pues el elemento del agua, la metáfora líquida, la metáfora del agua, está muy presente en el libro de la vida. Desde el capítulo 11 hasta el 21 tienen la famosa alegoría de las 4 formas de regar un huerto, donde el agua es fundamental. ¿Tenemos 5 minutillos para organizarme? 5. Pregunto, ¿sí? Sí. Vale. La metáfora del agua. Entonces, ahí aparece, vamos a verlo muy brevemente, la alegoría del huerto, las 4 formas de regar un huerto. Para Teresa el huerto es la persona humana, es el alma, es la vida como un jardín interior que tenemos todos. Y ella dice que hay 4 formas de regar un huerto, que son 4 formas de relacionarnos con Dios, con los demás, 4 formas o etapas también de nuestra vida. Todos pasamos por estas etapas en la búsqueda de sentido a la vida. Y ella utiliza esta metáfora para explicarnos esto. La primera lo llama ella la etapa de el agua del pozo. Es decir, es esa etapa de la vida en la que queremos esforzarnos por sacar agua de un pozo con nuestro trabajo. Si vamos a los diccionarios, pozo es una perforación que se hace en la tierra para buscar una vena de agua. Bien, pues la primera etapa de la vida sería una etapa de propio conocimiento para ella. Y eso significa profundizar en la propia existencia, para encontrar el agua. Para ella el agua es una metáfora del agua de la vida, de Dios. Hoy nosotros diríamos quizá también del sentido de la existencia. Por lo tanto, un primer momento de ese viaje, utilizando la metáfora del agua, es un viaje interiorizante, de perforar hacia adentro. Un segundo momento o etapa es sacar el agua con una noria. Ahí tiene una noria de la época, que todavía se conservan actualmente, que es fundamentalmente es conseguir el agua a través de una mula que va dando vueltas ahí alrededor de la noria y sacando el agua a través de como tienen ahí la definición, máquina compuesta de 2 grandes ruedas engranadas que mediante cangilones suben el agua de los pozos. Para Teresa esta segunda etapa de la vida requiere menos esfuerzo humano, pero requiere estar atentos a los demás. Ella va a hablar en este momento de la atención a los demás como una segunda clave en la existencia de la vida humana. La tercera etapa es el agua que viene de arroyo. Según el diccionario del DRAE, el diccionario de la Real Academia,
Arroyo es un caudal corto de agua, casi continuo. Esta tercera etapa para Teresa supone algo así como conectarnos a intermitencias con Dios. El agua de la vida es Dios y a intermitencias estamos conectados, sentimos que estamos conectados a esa realidad que nos da vida. El protagonismo de Dios va creciendo en este momento. La última y cuarta etapa es la etapa donde el agua que recibimos es agua de lluvia. El diccionario nos dice que la lluvia o llover es caer el agua de las nubes. Sería esta última etapa de la vida en la que percibimos que todo es un regalo, todo es don. Lo que buscábamos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, al final se nos da como un puro don y como un puro regalo. Toda la experiencia de los místicos carmelitas, Teresa o Juan de la Cruz, termina en un regalo del amor y de la libertad, que para ellos sería lo fundamental de la vida humana. Y, para terminar ya, habría que hablar un poco también, aunque sea brevemente, de las metáforas espaciales en el caso de Teresa de Jesús. ¿Cuáles son las grandes metáforas espaciales que nos encontramos en sus obras? Pues fundamentalmente el huerto o jardín, por una parte, lo hemos visto ya relacionado con el agua, y por otra parte el palacio o castillo, que está en la última gran obra, el libro de las moradas. En el caso de Teresa, piensen que era una mujer fundamentalmente extrovertida, volcada hacia afuera, muy extrovertida, además en las relaciones con los demás. ¿Qué es lo que necesitó para buscar un balance humano, un equilibrio personal? Crear imágenes metafóricas de interioridad. Y esas dos grandes imágenes espaciales de interioridad van a ser el huerto, jardín o paraíso interior que hay en cada uno de nosotros, dirá ella, o también lo que llamará en su última gran obra, el libro de las moradas, el palacio de cristal, palacio interior, la morada interior, ese espacio interior. Bien, pues esos son los dos grandes metáforas que se pueden rastrear a lo largo de sus dos obras de referencia, que son el libro de la vida y el castillo interior o el libro de las moradas. Para ella, fundamentalmente, el espacio interior de la persona es como un cielo anticipado y, ante todo, podríamos decir como un espacio de libertad. En una sociedad, decíamos al principio, en que las mujeres no cuentan para nada, Teresa va a encontrar la libertad en su propia interioridad. Cuando termine de escribir el libro de las moradas, lo hará con estas palabras: mirad, hijas, que podéis pasearos por vuestro espacio interior sin permiso de prioras ni de nadie. El propio espacio interior de la persona concebido como ámbito de libertad. Piensen que eso era habitual en aquella época, para las mujeres especialmente. Si van a leer La Celestina de Fernando de Rojas, Melibea, donde encuentra su espacio de libertad como mujer en una sociedad en que se le negaba la libertad, es en el jardín de su propia casa. Teresa va a hablar del jardín conventual como espacio de libertad, de la propia celda o habitación donde vive la carmelita como espacio de intimidad con Dios, y el convento como un espacio de fraternidad, de relación con nosotros. Curiosamente, toda esa geografía exterior y arquitectónica se va a traducir automáticamente a una geografía del alma. Y para ella, el mundo interior de la persona se convierte en paraíso, jardín, palacio de cristal y espacio interior. Y yo creo que con eso lo dejamos. Y habría un punto más, que es la relación entre poesía, mística y ética. Pero lo dejamos ahí, creo que es suficiente. Gracias. Parece que mi amenaza y mi dedo conminatorio sobre la exquisitez del tiempo se va cumpliendo. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tus palabras. Empezamos ahora la segunda parte. Yo he oído aquí palabras como miedo, fuerza, agua, viaje, universo, vida, sueño, alas, camino. Vamos a ver cómo en las creaciones que han redactado algunos de mis estudiantes, estas palabras reconvertidas a su modo van a aparecer. Yo les pediría, no os he anunciado, los que vais a participar de tercero, no os he anunciado el orden, así que va la sorpresa, estilo clase. Bien. Sí que me gustaría que lo leyerais mejor aquí, a ver qué os parece. Yo voy a estar al lado, por si alguno le da un jamacuco o algo así, estaré cerquita. Empieza Natalia Meléndez, vienes. ¿Tienes no tienes tu escrito?
Pero súper, Pilar. Ah, bien, ya está. Entonces aquí, bien. Perfecto. Yo creo que estáis todos en la primera fila, ¿verdad? Para que esto vaya fluido. Porque has llegado tarde. Tienes allí micrófono, me quedo yo aquí, voy allí y lo haces tú allí. Estás bien. Escuchamos a Natalia. Vale. El poema se titula Temo todo, temo nada. Temo que llegue el día, que llegue la hora. Temo encontrarme solo. Temo no estar siendo quien soy. Temo irme, volver y estar solo. Temo que deje de importarme el estar así de solo. Temo en convertirme en quien soy. Temo al después porque no conozco su significado. Temo al antes porque ya no sé qué ha implicado. Temo hacer sin pensar, creyendo que en realidad pienso. Temo ser espectador de mi propia vida. Temo decir demasiadas veces no me di cuenta. Temo ir sin cuidado. Miedo a llegar y darme cuenta de que me perdí. Me perdí cosas, perdí personas, me perdí. Patricia Santillán va a leer un poema de lluvia, curiosamente. Muy bien. Llueve. Madrid llora. Llora y suelta todo cuanto tenía dentro, porque tú ya no estás. Tu ausencia se difunde como gripe poderosa entre todos los que te conocimos. Incredulidad, desconcierto, bofetada de realidad, shock. Shock que paraliza, que te impide razonar y pensar con frialdad. Confusión en las miradas, llanto contenido. Llueve. Llueve en esta noche amarga y triste, noche de juventud perdida, noche de reunión de amistades pasadas en circunstancias de luto. Mucho que sentir, que sufrir. Sufrimiento que viene por capas de dolor según te vas dando cuenta de la realidad. Él ya no está. Llueve. Llueve en esta noche de pesadilla, pero una pesadilla de la que no despertarás. En esta noche de saludos y tristes abrazos. En esta noche de derrumbes como montañas de naipes. Lágrimas y pesadumbre que te abordan. Ojos que transmiten todo y nada. Llueve. Llueve, pero tu bondad no se olvida. Tu capacidad de sacar sonrisas en los peores momentos siempre será recordada. Tus abrazos, tus locuras, tu pasión por las lejanías africanas. Llueve. Llueve también dentro de todos y cada uno de nosotros que hoy te decimos adiós, en los que dejas un vacío. Vacío que llenamos con tu recuerdo, con tus enseñanzas y con promesas hacia ti. Llueve. Llueve en este día de promesas de alegría, de fiestas y estudios dedicados a ti. Promesas de seguir adelante como tú habrías querido que hiciéramos. Promesas de unidad, de vivir por ti todo lo que te quedaba por vivir y de siempre recordar los 20 otoños y 19 inviernos que tuvimos la suerte de compartir. Llueve. Clara Puig. Os voy a prevenir, no sobre Clara, sobre lo que va a hacer, aunque ella lo va a contar. Es un texto con una serie de instrucciones, no hay que seguirlas al pie de la letra, pero vas a ir marcando las distintas vías, sí, purgativa, unitiva, al modo de Santa Teresa. Ella os lo explica. Bueno, me he basado en una técnica de meditación que yo aprendí cuando estuve voluntaria en la India y me he basado en ello porque fue la primera vez que yo profundicé en mí misma como para encontrar una especie de espiritualidad, de calma. Entonces, bueno, pues he hecho unas instrucciones, seguid las que podáis, por favor, no os sentéis en los pasillos con las piernas cruzadas porque creo que no da para todos. Pero bueno, allá va. Catálogo de instrucciones para un viaje místico, siguiendo los pasos del Yoga Ragna. Primero, el lugar y el momento adecuado. Busca un lugar tranquilo, donde apenas lleguen ruidos, preferiblemente con algo de naturaleza cerca, pero no es imprescindible. 2. Ejercicios de respiración para concentrarse. Esto puede ser divertido. 1. Siéntese con las piernas cruzadas y la espalda recta. Proceda a tapar uno de los agujeros de su nariz con una mano mientras expira el aire por el otro.
Una vez esté lleno de aire, conténgalo mientras procede a tapar el agujero de su nariz por el que lo ha inspirado y a descubrir el que antes tenía tapado. Expire aire por el agujero ahora descubierto. Repita este ejercicio de respiración 3 o más veces, hasta que haya dejado la mente en blanco y solo esté concentrado en su respiración. Descubra ambas fosas nasales y respire profundamente otras 3 veces. Bien. Estamos listos para empezar con las vías. Primero, vía purgativa. Paso 1. Ama tu cuerpo tal y como es. Imagínese delante de un espejo completamente al descubierto. Obsérvese de arriba abajo y enumera al menos 3 cosas que le gustan de su cuerpo. Deténganse en las cosas que no le gustan e intente sacarles algo positivo. Concéntrese en todo lo que ha hecho su cuerpo por usted y en todas las experiencias que ha podido vivir gracias a él. Deje que la felicidad de sus recuerdos le envuelva y repita mentalmente: gracias. Paso 2. Haz la paz con tus decisiones y actitudes del pasado. Perdónate. Revise mentalmente todas las acciones pasadas en las que ha tomado decisiones de las que se sienta orgulloso. Ahora piense en todas las acciones que ha hecho de las que se arrepienta y que han causado dolor tanto a uno mismo como a otros. Piense en las razones por las que actuó así y en lo que ha aprendido de esas equivocaciones. Alégrese de lo que ha aprendido y prometa no olvidarlo. Perdónese. Vía iluminativa. Paso 1. Líbrate del rencor y la rabia hacia los demás. Piensa en las personas que tiene más cerca a usted y divídela en distintos grupos. Familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo, etc. Escoja un círculo y en ese círculo una persona. Piensa en su relación con esa persona y en las buenas sensaciones que provocan usted. Analice las emociones tóxicas que puedan existir entre usted y esa persona. Rabia, rencor, miedo, envidia, etc. Intente comprender las situaciones y actitudes que le han llevado a desarrollar esas emociones. Comprenderá que la mayoría de las personas no ofenden o hacen daño conscientemente, sino por egoísmo, ignorancia, miedo o falta de empatía. Compadézcase de ellas y vacíese de rabia. Está listo para buscar una solución y, en caso de que no la haya, pasar página. Procede a hacer lo mismo con todas las personas que le han venido a la mente, yendo círculo por círculo hasta sentirse en paz con todo lo que le rodea. 3. Vía unitiva. Tras haber seguido estos pasos, deberá sentir una profunda felicidad, recorriendo el cuerpo como una suave brisa. Es el momento de sentir una presencia serena que la acompaña y abraza. Le ama como usted acaba de aprender de amarse a sí mismo. Disfrute de ella todo lo que dure la concentración y le aguante la postura. Abra los ojos y sonría. Bien, estas instrucciones vienen con una advertencia, que es la siguiente. Este ejercicio requiere muchísima concentración y fuerza de voluntad. Habrá conflictos internos que parezcan insuperables y pensamientos negativos que lucharán por quedarse hasta el final. Probablemente no sea capaz de finalizarlo, algunas veces lo que le provocará un intenso dolor y sensación de fracaso y desasosiego. No se desanime, es humano y natural fallar de vez en cuando. Perdónese y vuelva a intentarlo, merece la pena. Fluido, como Santa Teresa. Claudia Santa María nos va a hablar de su universo. Bueno, antes de nada, de las cosas más bonitas que tiene aprender y escuchar a profesores como ustedes es que pones nombre a cosas que tú sientes y que te nacen de manera espontánea, y yo sin darme cuenta he escrito una cosa que me hace identificarme profundamente con Teresa y que no lo conocía, con Si Viuda, porque también creo en el alfabeto divino y en las palabras que Dios nos impregna en nuestra vida. Entonces, mi texto se llama Universo que me hablas. Universo que me hablas, brotando ligero en mí. Pares hojarasca clamando vida, en esas hojas me abatí. Me invades, aunque te invito. Serenidad profunda desde los pies. En mí se posa, se enraiza y me rindo. Y me hablas en las acuarelas que iluminan los cielos, y en la divinidad de los niños, en la hormiga y en Orión, cuando al vacío lanzo mi yo. Solo en el tiempo puedo ver las llamas pasadas que me abrasaron, ahora me incuban, y aprendo que así pues nazco y renazco. Desnudo yo, sin cadenas, puramente libre, atrás quedó mi mentira y mi ilusión. Levitan mis pensamientos y me siento caducar.
floto, dejándome llevar, mi contento reflejándose en los ojos de la vida y en el abrazo universal. Y me hablas, cuando la nube en mi alma llueve esperanzas verdes, evaporándome. Y me hablas en la naturaleza y en la humanidad, alabanza a la salvia de los árboles y a las criaturas olvidadas del mundo. Aquí y ahora te encuentro, en la soledad de la existencia, en la compañía de un geranio, de mi madre, de mi hermana y de ese extraño. Y me hablas en el ascenso y en el fracaso, en el conflicto y en su concilio, en la vida con su eterna amiga la muerte. Y me hablas cuando dejas a la experiencia entrar por mis grietas, en mis ángeles batiéndose contra mis demonios, cuando siento fuerzas justo aquí. Cambiamos de estilo. Isabel Vara nos va a hablar de Stendhal. Ahí lo dejo. Con tu mejor acento. Bueno, mi relato se titula Stendhal o Relato de lo inefable. Nada más poner los pies en la plaza de San Pedro, sentí una punzada en las sienes. Me encontraba justo en el centro de aquella majestuosa intensidad de la que brotaban fuertes columnas coronadas por las efigies de 140 santos de todos los lugares y épocas. Clavaban sus miradas en la mía. Avanzo, tranquila. Mi cuerpo se movía ligero y se desplaza frágil hasta entrar, siguiendo un mar de gente, al Vaticano. Noté cómo se me agolpaba la sangre en las extremidades del cuerpo, cómo trabajaban las entrañas por conseguir que las funciones vitales siguieran activas. Cerebro, alma, corazón. Rápidas iban mis pupilas de un lado a otro, de un retablo a una estatua, a una corona de espinas, a una imagen de piedad, sufrimiento, salvación, gloria, infinidad, Rey de Reyes, Hijo y Padre. Todos los sentimientos del mundo entero juntos en una misma sala, en un mismo cuerpo, vulnerable e incapaz de procesar lo que veía, oía y sentía. La gente me rodeaba, me daban un codazo. Muévase, me decían. Pero allí seguía, sin poder mover ni un pelo, paralizada por aquel arte sobrenatural que me comía por dentro y me consumía las fuerzas. Con paso lento, de persona enferma, acabo gélida, con la cabeza apuntando al techo. La Capilla Sixtina, la creación de Adán. El corazón me palpita de manera incontrolada, desbocado y me preocupa, como también lo hacía el sudor frío en la frente, el vértigo al mirar hacia arriba y el temblor de piernas y manos que me hicieron sujetarme a un banco, con fuerza para no desfallecer. Me abrasaba el corazón y me quemaban las manos. Me faltaba el aire, el espacio y la razón. Tenía miedo de caer, pero veía las figuras moverse y quería ir con ellas. Se acercaban a mí cada vez más, claras, blanquecinas, borrosas, disueltas en el aire, transparentes. Se han ido. Pasaron 2 horas desde que me desplomé en la Capilla Sixtina. Encontraron mi cuerpo, sereno, aunque con los puños apretados con intensidad y la frente muy caliente. Me incorporé en un estado de confusión absoluta. Mientras recuperaba el aliento, el doctor me puso la mano en el hombro y pronunció unas palabras en italiano de las que solo comprendí. Stendhal. Acaba de sufrir en mis carnes el síndrome de Stendhal. Aquellas 24 horas escalaron a la primera posición de los días más raros de mi vida. Nunca me había ocurrido nada igual. No fui capaz de tolerar el rayo de belleza fulminante de las bellas artes. Mi cabeza y sentidos explotaron. Pasamos a Ana Pérez, nos va a hablar del ser, de lo que fue, de lo que dejó de existir. Adelante, Ana. Fuiste y ya no eres, y ese es el problema. No es que ya no seas, es que ya no sabes serlo. Frustración enmascarada por una sonrisa en la cara. Decepción difuminada por la ironía exagerada. El eterno no saber o el eterno no querer. Quizá el miedo al posible no poder. Irse de uno mismo y no saber regresar, o no querer hacerlo.
Buscar ruido, música, tener ganas de gritar. Hacer lo que sea por evitar el silencio, ya que es lo único que puede hacerte pensar. Los días se acortan y las noches se alargan. Tu pesadilla y tu refugio sin saberlas diferenciar. Dejar que las palabras de otros ahoguen tus pensamientos. De todas formas, no los sabrías expresar. Porque no es miedo, ni es tristeza. Es no ser capaz de ver la belleza. Te encierras, te escondes, tu indiferencia y tu idiotez, porque sabes que no se puede querer a alguien que ni siquiera es. El anhelo constante de estar donde no estás. Te duele el cuello de tanto mirar hacia atrás. Y es que mirar hacia adelante es muy complicado, cuando canciones y recuerdos te tiran de la mano. Pero aún más difícil es resumir en un poema que fuiste y ya no eres, y ese es el problema. Alba Recurso nos habla de un intimismo muy profundo. Bueno, he hecho mala la intralectura. Adelante, Alba. Se titula El placebo a dudas sin respuesta. La sensación que se experimenta es difícil de transmitir con palabras. Para que os hagáis una idea, es así como la representación de lo inefable mediante un conglomerado de emociones y sensaciones. Tendríais que vivirlo y sentirlo en vuestras propias carnes, literalmente, porque ninguna comparación adquiere el nivel emocional que quiero reflejar. En realidad, me ocurrió de repente, sin que lo buscara ni lo esperase. Fue algo momentáneo y puntual. No me asusté, porque tenía una esencia agradable, como si estuviera produciendo un sinfín de endorfinas. Se me nubló la vista, por las lágrimas que se acumularon en mis ojos. Noté una pequeña punzada a la altura del pecho, que se transformó en un cosquilleo y se desvaneció sin volver a manifestarse. En realidad, no sé qué pasó. Estaba observando la estantería de mi salón, que lleva estando en el mismo sitio y custodiando los mismos libros durante ya casi 20 años. El último en el que fijé mi atención fue El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Qué bueno, un clásico, pensé. Y enseguida comenzaron a desencadenarse dudas que no me había planteado antes. ¿Qué buscamos? ¿Dónde está? ¿Cuándo llegaremos a hallarlo? Sonreí. Qué ingenua, pensé. ¿Para qué anticiparse a un futuro que ofrece tantas posibilidades como libros e historias contiene la librería? Este último pensamiento actuó como placebo ante el vértigo que me causaron las dudas. Después, recuerdo que perdí el control de mi cuerpo. Estaba inmóvil y me apetecía llorar de alegría. Fue extraño, pero bastante reconfortante. Noté la punzada, seguida del cosquilleo. Se me nubló la vista y mis mejillas adquirieron un grado de calor considerable. Las manos me empezaron a sudar un poco, más de lo habitual. Vi cómo mis dudas, enlazadas unas con otras, creaban una especie de espiral en mi mente y desembocaban en un agujero negro. Volví en mí al cabo de unos segundos, pero me sentía diferente. Tenía una sensación de plenitud y felicidad que solo había experimentado en ocasiones especiales. Volví a ver el título del libro con claridad, pero esta vez no me surgieron preguntas. Mi mente estaba despreocupada. Un manto invisible la había arropado cuando más vulnerabilidad había mostrado. Sonreí. Vamos avanzando. Sabela Rubio nos va a hablar de una inspiración que le provocó una canción. Nos quedan dos más. Adelante, Sabela. La inspiración que dura una canción. El sentir cada nota, cada ritmo, cada palabra, me lleva a otra dimensión, donde voces y sonidos se entrecruzan, cada uno siguiendo su curso y mezclándose a la vez. Cada instrumento me transmite un sentimiento, unas ganas distintas de vivir, un color que se mueve entre claros y oscuros. Realidades paralelas plasmadas en una canción.
realidades paralelas de gente que no soy yo, y a veces parecen escritas por mí, en mis sueños más melódicos o estridentes. Pesadillas, sueños, no importa. Fluye la música por mi cuerpo, fluye desde mis pies hasta mi boca y sale en forma de inspiración. La inspiración que ha durado esta canción. Los dos últimos ejemplos nos lo da Almudena. Almudena nos va a hablar sobre alas, que ha sido otro de los conceptos que también se han mencionado. Adelante. Bueno, lo he titulado Adivina Adivinanza. ¿Qué vuela sin alas y hiere sin sangre? ¿Qué llora sin lágrimas y el alimento no sacia su hambre? Aquello que ama al amor y teme al miedo, que vive del calor de otros y de las gotas que le llegan del cielo. Miente a gritos, sin boca ni voz. No conoce el tiempo ni la espera cuando se llena de pasión. Atrapado en una armadura de marfil y carne, suplica a gritos, escuchadme, escuchadme. Pero el suyo es un idioma callado, imperceptible para el oído humano, excepto para aquellos que saben de amor y que solo con palpar pueden sentir su canción. 100 rajas de color cuervo revisten su armazón, hechas por palabras afiladas, fruto del odio y el resquemor. Su única esperanza, unas manos expertas que sepan dónde acariciar para sanar las grietas. Muy bien. Terminamos, Julia. Es un poema místico. Vamos a ello. Adelante, Julia. Porque cuando vives, mueres, y porque al morir se vive, sin dejar que nadie cautive todo aquello que tú eres. Abraza todo lo que amas, que te eleva al respirar, que te impulsa a cantar y que te hace arder en llamas. Haz que el Señor te acoja, que se te olvide todo el ruido. Solo ten el pecho henchido y siente como Él se aloja. Porque cuando vives, mueres, y no es vida sino pena, todo lo que ya no llena y sin ser tú, ya no eres. Bueno, con esto terminamos la actividad del miércoles y me van a permitir los alumnos a los que no tengo el gusto de enseñar, que son los de Juan Antonio, me van a permitir que les diga que es un gran momento para mí, el que he compartido con ustedes. Me encanta enseñar, me encanta ser profesora y les quiero transmitir que me siento orgullosísima de los alumnos de tercero, los de primero que también están, seguro que repetiremos esto en tercero. Es un momento muy satisfactorio compartir con mi amiga Susana Cadera y con colegas de la talla como los que nos acompañan hoy, pero sobre todo ver las creaciones que un tema de nuestra asignatura de lengua y literatura, como es la mística, inspira, provoca estas creaciones. Me gusta enseñar mucho y me habéis hecho muy feliz. Me siento muy orgullosa y sobre todo agradecer a todos los que nos acompañan, bueno, la paciencia, la actitud, a los de primero que tienen punto positivo y a los de tercero que sigamos. Nos veremos mañana. Por mi parte hemos terminado. Si Susana quiere dedicar las últimas palabras. Bueno, yo también estoy impresionada por los poemas. Realmente enhorabuena porque veo que os habéis implicado en el tema de la asignatura y del tema de la mística. Y muchas gracias también por los alumnos un poco más mayores de asistir a este acto y bueno, os deseo una buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias.